Hace unos meses HBO publicó un documental sobre la iglesia Hillsong. No sé cuántos de ustedes pudieron ver ese documental. En inglés se llama Mega Church Exposed, o creo que el título en español es algo así como Los pecados de Hillsong o algo así. Todo lo que muestra ese documental es terrible, lamentable, pero hay algo que me causó curiosidad y hasta risa. Dentro del documental entrevistan a muchas personas y a una de las personas que entrevistan es a Ben Kirby. Ben Kirby es el creador de una cuenta de Instagram y el autor de un libro que ambas cosas se titulan Preachers and Sneakers. Y es como los predicadores y sus zapatillas o sus zapatos, ¿no? O sus tenis, no sé cómo lo dirían acá. Ben Kirby muestra la ropa que usan los pastores de mega iglesias, y eso es lo que hace en su cuenta de Instagram. Va a iglesias, toma fotos, muestra qué ropa está usando un pastor de una mega iglesia, y luego va y busca en Amazon o lo que sea, ¿cuánto cuesta esa ropa? Ha encontrado zapatos de $5,000, camisetas de $800, maletines de $2,000, cosas ridículamente ostentosas que hacen que uno se pregunte, ¿a estos hombres no les pesa la conciencia? Porque ¿de dónde están sacando esa plata para comprar esa ropa? ¿Cómo puede ser que pastores usen el ministerio para la ostentación, el lujo y la autoexaltación? Pero después leemos Amós y nos acordamos que esto no es nuevo. Nos damos cuenta de que esto es una realidad muy antigua. Desde hace mucho tiempo está sucediendo, y aunque en ese tiempo no usaban Jordans o Gucci, hacían exactamente lo mismo. Vamos a Amós capítulo 6. El título de mi mensaje es Del púlpito a la ostentación. Del púlpito a la ostentación. Amós capítulo 6. Ay de los que viven reposadamente en Sión, y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales, a quienes acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí a Amad la grande. Descended luego a Gad de los filisteos. ¿Sois vosotros mejores que estos reinos? ¿O es su territorio mayor que el vuestro? ¿Alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia? Los que se acuestan en camas de marfil se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en medio del establo, que improvisan al son del arpa y como David han compuesto cantos para sí, que beben vino en tazones del altar y se ungen con los óleos más finos, pero no se lamentan por la ruina de José. Irán por tanto ahora al destierro, a la cabeza de los desterrados, y se acabarán los banquetes de los disolutos. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor Dios de los ejércitos: aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios. Por tanto entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Y sucederá que si 10 hombres quedan en una misma casa, morirán. Entonces su tío o su incinerador levantará cada uno para sacar sus huesos de la casa, y dirá el que está en el fondo de la casa: ¿hay alguien más contigo? Y éste responderá: nadie. Entonces aquel dirá: calla, porque no se debe hacer mención del nombre del Señor. Porque aquí el Señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros y la casa pequeña sea hecha pedazos. ¿Corren los caballos por la peña? ¿Se ara en ella con bueyes? Pues vosotros habéis convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Vosotros que os alegráis por lo de Bar, que decís: ¿no hemos tomado para nosotros Carnajim con nuestra propia fuerza? Pues he aquí levantaré contra vosotros, oh casa de Israel, declara el Señor Dios de los ejércitos, una nación que os afligirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Arabá. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Hermanos, ser pastor es peligroso. Ser pastores es peligroso. Podemos saborear un poco, un pequeño gusto de ese poder y autoridad sobre otros. Y es posible que nos guste tanto ese sabor que fácilmente usemos ese poder para desviarnos y enfocarnos en nuestro bienestar
y olvidar el bien de nuestra gente. Por eso quiero convencerlos hoy de algo que tal vez ustedes saben, seguramente sabemos todos, pero créanme que en el ministerio pastoral es fácil de olvidar o es fácil aprovechar una oportunidad para perder de vista esta convicción. Es una convicción que debería regir nuestra vida y es: anhelen más el bien de su iglesia que el poder sobre ella. Hermanos, anhelen más el bien de su iglesia que el poder sobre ella. Nuevamente, seguramente es algo que todos sabemos, pero es necesario recordarlo. Es necesario un pasaje que nos recuerde que no podemos enseñorearnos de la iglesia del Señor. Necesitamos pensar más en el bien de ellos, en el bienestar de nuestras ovejas, que en nuestro propio estatus, en nuestro propio bienestar. Anhelen más el bien de su iglesia que el poder sobre ella. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y quiero argumentar ese mensaje a través de dos razones que veo en este pasaje. La primera razón es que Dios detesta a los que aman el poder. Dios detesta, Dios aborrece a los que aman el poder. Pero además, porque a Dios le importa su pueblo. Dios detesta a los que aman el poder, a Dios le importa su pueblo. Por eso anhelen más el bien de su iglesia que el poder sobre ella. Dios detesta a los que aman el poder, y eso es tal vez lo más enfático en este pasaje. En este pasaje lo más enfático es la descripción del pecado de los líderes del pueblo de Israel y al mismo tiempo la reacción de Dios hacia esa actitud, hacia esos líderes y la actitud de ellos. Son personas que se sienten grandes. Versículo 1, viven reposadamente en Sión, o sea, está pasando esto en Judá también, pero por supuesto Amós se enfoca más en lo que está sucediendo en Israel y sucede también en el monte de Samaria. Entonces, tanto en Judá como en Israel está sucediendo esta situación. Los notables de las naciones principales a quienes acude la casa de Israel. Vamos a encontrar en este capítulo un montón de sarcasmos preciosos. Básicamente lo que está diciendo el versículo 1 es: estas personas se creen lo mejor, creen que son lo más importantes, los más grandes, se sienten superiores a cualquiera, se creen las personas más importantes de las naciones. ¿Por qué? Versículo 2, pasad a Calne y mirad, y de allí Damad la grande, descended luego a Gad de los filisteos. Si ustedes leen una Nueva Traducción Viviente, dice que estas ciudades fueron destruidas. Ya ustedes se han dado cuenta que la literatura profética y poética es difícil de traducir al parecer, ¿no? Porque vamos a encontrar muchas variantes textuales. Pero el punto es que Dios invita a estos hombres, o Amós invita a estos hombres a mirar esas ciudades y preguntarse: ¿realmente ustedes son mejores que esas ciudades? Miren, esas ciudades fueron destruidas. ¿Ustedes son mejores que eso? El versículos 4 al 7 es tal vez la porción que más claramente describe el problema. ¿Cómo son estos líderes del pueblo? Versículo 4. Se acuestan en camas de marfil, se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en medio del establo. Es decir, viven vidas lujosas, viven vidas ostentosas. Se alaban a sí mismos. Versículo 5, improvisan al son del arpa y como David han compuesto cantos para sí. Entonces, componen música para sí mismos, se creen David básicamente, ¿no? Y solo se alaban a ellos mismos. Versículo 6, usan lo sagrado para su propio bienestar, beben vino en tazones del altar, se ungen con los óleos más finos, solo piensan en sí mismos y usan lo sagrado, usan lo que debería ser para el uso del templo posiblemente en Sión o para la religión y todo lo que es la liturgia, lo usan para su bienestar. Pero el versículo 6 nos dice: pero no se lamentan por la ruina de José. Israel está mal, Israel está vuelto una miseria. Como lo hemos visto, los pobres no están siendo atendidos,
los huérfanos están en la calle seguramente, las viudas no tienen que comer, y a estas personas solo les importa su propio bienestar. Se aprovechan del pueblo y no cuidan que haya justicia y derecho con la gente. Y eso suena a política, ¿no? Eso nos hace pensar en presidentes y gobernantes. Pero esto no está hablando de presidentes y gobernantes. Esto está hablando de los líderes del pueblo de Dios. Dios no está preocupado por cómo son los líderes de las naciones. Dios sabe que los va a juzgar. Pero la exhortación de Dios es para los líderes de su pueblo. Y entonces la pregunta es, ¿qué produce esto en Dios? Y creo que el corazón de Dios en este pasaje se desnuda para decir, miren, esto me produce asco. Versículo 8. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor Dios de los ejércitos: aborrezco la arrogancia de Jacob, detesto sus palacios. Básicamente Dios desprecia lo que está pasando. Y entonces ese desprecio se expresa de dos maneras. Se expresa a través del castigo, que es como la expresión más obvia que vemos en todo Amós, pero además se expresa a través de la burla. Y yo quiero que ustedes piensen por un momento en, si ustedes quisieran que Dios se burle de ustedes. Yo sé que en esta sociedad española burlarse uno del otro es como normal, ¿no? Eso es lo típico, eso es lo que me he podido dar cuenta. Mi jefe es Alberto, entonces ustedes ya saben cómo, ya se podrán imaginar cómo es mi vida. Pero yo quisiera que ustedes piensen en llegar ante Dios y que Dios se burle. No es solamente juicio acá, es burla. Entonces, miren el versículo 7. El versículo 6 nos acaba de decir, o todo lo que dice del 1 al 6 es, ustedes se creen lo mejor, se creen los más importantes, solo piensan en ustedes mismos. Bueno, versículo 7, irán por tanto ahora al destierro, a la cabeza de los desterrados, y se acabarán los banquetes de los disolutos. Entonces ustedes son los mejores, ustedes son los primeros, bueno, van a ser los primeros en ir al destierro. O versículo 13, que es tal vez la burla más evidente de este pasaje. Versículo 13 dice, vosotros os alegráis por Lodebar, que decís, no hemos tomado para nosotros Carnayim con nuestra propia fuerza. Es decir, ellos piensan que son muy grandes porque parece que han conquistado algunos territorios. Bueno, ¿qué ciudad conquistaron? Pues conquistamos Lodebar. Ahora, ¿qué significa Lodebar? Y de pronto en sus Biblias tienen ahí una pequeña anotación que dice, ¿qué es Lodebar? ¿No? Literalmente significa lo nada. Nada. Se creen grandes porque conquistaron nada, ¿no? En otras palabras, Dios está manifestando esa como burla hacia ellos, como ustedes realmente no han hecho nada, ustedes no son nada y se creen todo. Y por eso, versículo 14, levantaré contra ustedes, oh casa de Israel, declara el Señor de los ejércitos, una nación que los va a afligir desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. Viene juicio por causa de esto. Hermanos, el problema es este. El poder no aleja el juicio, sino que lo hace más severo. Apréndase eso. ¿Usted quiere poder? Bueno, el poder no aleja el juicio, lo hace más severo en realidad. Eso es exactamente lo que dice el versículo 3. El versículo 3 considero que encierra muy bien lo que es la actitud de ellos y la implicación. ¿Alejan el día de la calamidad y acercan la silla de la violencia? Claro, si usted tiene poder, usted puede alejar el día de la calamidad. Si usted tiene mucho dinero, usted puede alejar la calamidad. Si usted tiene mucha autoridad sobre la gente y la gente hace lo que usted quiere, usted puede alejar la calamidad. Pero el problema es que al hacer eso, está acercando la silla de la violencia. Es decir, está acercando el juicio. Hermanos, no es tan buena idea desear poder sobre el pueblo de Dios. Porque entre más alto llegamos, más fuerte puede ser la caída. El juicio es más severo para los que están en posición de autoridad. Y tal vez por eso Santiago dice, no quieran muchos de ustedes ser maestros cuando saben que recibirán
mayor condenación. Si usamos esa posición para nuestro bien y no para el bien del pueblo, el juicio será peor. Y desde el pastorado es muy fácil buscar y obtener ese poder. Hermanos, tengan cuidado con cosas como: en mi iglesia yo soy el que tomo todas las decisiones. No se hace nada si yo no doy permiso, si yo no lo decido como pastor. Y nadie habla así, ninguno de nosotros va a hablar así. Pero es fácil tener esa actitud. Esperar que todos hagan lo que nosotros decimos, despreciar cualquier crítica, despreciar cualquier cuestionamiento, despreciar cualquier duda de la gente, armar un ambiente en el que nadie puede opinar, hacer un ambiente en la iglesia en el que nadie puede decir: pastor, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Si usted se está preparando para el ministerio, desde el día 1, cuando el Señor le permita pastorear una iglesia, asegúrese de construir un ambiente en el que la gente puede cuestionar. Tenga cuidado con el poder. Y luego, por supuesto, está la tentación del dinero. Aprovechar a la iglesia para tener más. Aprovechar a la iglesia para tener una ganancia, ¿no? Vamos a hacer un retiro y vamos a cobrar esto para que quede este extra para mí. Solo buscar oportunidades ministeriales que nos den dinero. Y luego, por supuesto, está la tentación del elogio, de hacer música para nosotros mismos. Tengo que hacer algo para que la gente me diga que mi sermón es bueno, que la gente me diga que yo soy el mejor pastor del mundo, que qué pastor tan maravilloso. Esta iglesia es bendecida porque usted está aquí, pastor, y vivimos de eso. Hermanos, tengan cuidado con el poder. Es muy fácil construir un ambiente de ese estilo en una iglesia. Anhelen más bien el bienestar de su iglesia que el poder sobre ella, porque la actitud de Dios hacia el poderoso arrogante es de desprecio, de burla, de asco, de detesto esos palacios. Eso debería motivarnos a anhelar el bien de la iglesia antes que el poder sobre ella. Pero hay otra razón que veo en este pasaje, y es porque a Dios le importa su pueblo. No solamente porque Dios detesta a los que aman el poder, sino porque a Dios le importa su pueblo. ¿Qué va a hacer Dios ante esta situación? ¿Qué es lo que Dios decide hacer ante estos líderes que están aprovechándose del pueblo de Dios para su propio bienestar? Bueno, lo que va a hacer es quitar el problema de raíz. ¿Y sabe qué es quitar el problema de raíz? Lo que va a hacer es destruirlo todo. Este pasaje es como al principio y al final habla de la actitud del pueblo o de los líderes del pueblo. Luego habla de las consecuencias de esa actitud. Pero en el centro está esta escena extraña, una escena rara que uno se pregunta, bueno, ¿de qué se trata esto? Y finalmente se trata de juicio, pero lo expresa de una forma interesante. Versículo 9, sucederá que si 10 hombres quedan en una misma casa, morirán. Entonces su tío o su incinerador, entonces el incinerador es el que tiene que ir a buscar los huesos o los cuerpos para quemarlos. Entonces entra alguien que está buscando cadáveres a la casa, y entonces esa persona entra y va levantando los huesos de la casa y se encuentra alguien por allá al fondo metido, seguramente en la oscuridad, asustado, el único que no ha muerto, y le pregunta, ¿hay alguien contigo? Y él responde, no, nadie. Ahora, lo que sigue es extraño porque dice, calla, porque no se debe hacer mención del nombre del Señor. En la Nueva Traducción Viviente, la respuesta de esa persona es, nadie, lo juro por... Y él dice, calla, no puedes mencionar el nombre del Señor porque Dios va a destruir a todos, dice el versículo 11. Ni siquiera menciones el nombre del Señor. No eres digno de eso. Dios va a destruir, versículo 11, a la casa grande y a la casa pequeña. Es decir, lo que Dios va a hacer es quitar el problema de raíz. ¿Qué es quitar el problema de raíz? Destruirlo todo. Acabar con todo. Casi que empezar de cero.
Hermanos, a Dios le importa tanto su pueblo que no permitirá líderes inútiles, así implique destruirlo todo. Eso es lo que está planteando Amós. Y aquí es cuando el juicio se vuelve gracia, ¿no? El juicio se vuelve gracia. Dios detesta tanto a los poderosos que toman control de su pueblo que está dispuesto a destruir todo con tal de eliminarlos. Y aunque sea extremadamente doloroso y aunque sea difícil para el pueblo de Dios pasar por este exterminio, es mejor purificar, es mejor limpiar, es mejor purgar al pueblo. A Dios le importa tanto su pueblo que no permitirá que tenga líderes inútiles para siempre, así requiera destruirlo todo. Y por supuesto, eso nos hace pensar a nosotros como pueblo de Dios en el nuevo pacto. Porque nosotros hemos sido testigos de cuánto a Dios le importa a su pueblo. De cuánto a Dios le importa que tenga líderes piadosos que se preocupan por el pueblo y no por sí mismos. A Dios le importa tanto su pueblo que estuvo dispuesto a matar a su propio hijo antes que dejarle el pueblo a líderes impíos. Dios estuvo dispuesto a enviar a su hijo a morir a la cruz antes de que líderes que solo se pastoreaban a sí mismos tuvieran el dominio sobre el pueblo de Dios. De pronto ustedes se acuerdan de esa parábola de los mayordomos infieles, ¿no? De los mayordomos inútiles. Dios envía profetas, Dios envía a sus mensajeros, no les hacen caso. Voy a enviar a mi hijo y lo matan. Y ese que fue despreciado se convirtió en la piedra angular. Y esa piedra angular no solamente sostiene la iglesia, sino que además es una roca de juicio, una roca de escándalo, y sobre quien caiga será destruido. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas, pero que también vino a desechar a los líderes que se pastorean a sí mismos. Hermanos, esto debería llenarnos de temor. Si Dios está dispuesto a matar a su hijo antes que dejarle el pueblo a líderes impíos, estoy seguro que usted no quiere ser uno de esos líderes impíos. Deberíamos llenarnos de temor de ser esos pastores arrogantes que aprovechan a la iglesia para su propio bienestar. Nuestro modelo a seguir no son CEOs, no son empresarios. Realmente me preocupa, hermanos, que pastores están siguiendo más a empresarios que a otros pastores o al príncipe de los pastores. Nuestro modelo a seguir no son emprendedores que saben cómo hacer una buena empresa, así como estas personas parecían seguir a reyes impíos y paganos. Nuestro modelo a seguir es el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesús, que está dispuesto incluso a morir para traer bienestar a su pueblo, que está dispuesto a sacrificarse para traer paz. Jesús pudo haber venido a vivir en palacios. Jesús pudo haber venido a vivir la vida alegre en esta tierra, ostentosa. Pero Él no vino a ser servido, ¿sino a qué? Sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ese es nuestro príncipe, Él es el que marca el modelo que deberíamos seguir. Un día recibiremos la corona inmarcesible de gloria, como lo plantea Pedro, pero no será en esta tierra, hermanos. El ministerio pastoral no es para tener plata. De hecho, en el momento en que usted decide ser pastor, usted al mismo tiempo está decidiendo vivir una vida austera. Pues sí, es que vamos a seguir el modelo del gran pastor, del gran príncipe de los pastores. Así que anhelen más el bien de su iglesia que el poder sobre ella, porque Dios detesta a los que aman el poder y porque a Dios le importa su pueblo. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amar a tu pueblo como tú lo amas. Danos un corazón capaz de sacrificarse por tu pueblo antes de pensar en nuestro bienestar. Danos ese corazón de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, oh Dios, que al final de los días podamos levantarnos como pastores que han honrado, exaltado tu nombre y que van a recibir la corona inmarcesible de gloria cuando sea manifestado el gran príncipe de los pastores.
Ayúdanos, Señor, danos gracia, danos fuerza, danos sabiduría y danos humildad para pastorear a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús.